Hola a todos, soy Manuel Martínez. Bienvenidos a Recetas, Historias y Cocina. ¿Tienen antojo de un sancocho que sea fácil de hacer, rápido y tal vez para 2 personas o 4? Pues aquí les voy a mostrar el paso a paso de cómo hacerlo. Siguiendo estos simples pasos siempre les quedará así de delicioso y espesito para quitarse ese antojo. Anímense a hacer las recetas de mi canal y luego me mandan sus fotos como lo han hecho estas personas. Si les gusta, por favor pónganle like abajo en la campanita y suscríbanse para recibir notificaciones cada vez que ponga un video nuevo. De esa manera me ayuda mucho. Comenzamos con las carnes, los contramuslos. Una costilla de res bien carnudita y que tenga gordito para que le dé buen sabor. El bastimento o vitualla, ¿cómo lo dicen ustedes? Los invito a que me lo dejen saber. El hogado, los condimentos y la hierba. Empezamos a hacer el hogado poniendo en un sartén un poco de aceite. Primero agregamos el pimentón verde picado en pedazos pequeños, el pimentón rojo, la cebolla, cebollín o cebolla en rama, la que prefieran. Calentamos a fuego bajo hasta que la cebolla esté translúcida, teniendo en cuenta que no se nos queme. Le ponemos un poquito de sal. Bajamos el hogado del fuego y lo guardamos. Sellamos la costilla, sellamos el pollo sin piel por ambos lados. Ustedes se preguntarán por qué sellamos. Bueno, sellar es una técnica de cocinar a muy alta temperatura por muy poco tiempo para que se queme un poco la carne por afuera y de esa manera se mantengan los jugos y todos esos sabores adentro. Les quiero contar que generalmente las sopas se hacen utilizando fondos hechos de antemano con huesos, pero este no es el caso de la receta tradicional del sancocho. El fondo se hace al mismo tiempo que el sancocho. Y ya que hemos sellado todas las carnes, las retiramos del fuego y las guardamos. Cortamos la llama en pedazos pequeños para que se cocinen más rápidamente. Hay personas que agregan los ingredientes a distintos tiempos para que no se deshagan y cada ingrediente quede cocinado óptimamente. Pero a mí me gusta agregar todo al tiempo y así se me hace más fácil. La mazorca cortada en pedazos y esta yuca que tenía pelada de antemano y la tenía congelada. No existe una receta única que determine los ingredientes del sancocho. Pueden ustedes agregarle otros cubérculos como arracacha o si quieren plátano amarillo y plátano verde. Pelamos y cortamos el ñame. Les puse la lista de ingredientes en la sección de información de este video. Agregamos agua hasta el nivel que quede todo cubierto. A mí me gusta ponerle poca zanahoria para que el sancocho no quede muy dulce. Pelamos el guineo verde, como decimos en Santa Marta, o banano verde, como se dice en otras partes del país. La papa ya cortada. Hay personas en la costa que prefieren no ponerle papa al sancocho o ponerle muy poca. Eso ya es cuestión del gusto de cada uno. Pelamos el ajo y luego lo exprimimos. Agregamos el hogado. Es interesante que el hogado se encuentra en casi todas las recetas de comida del Caribe colombiano. Están todos los arroces, como el arroz con pollo, el arroz de lisa, el arroz con camarones, también se usan los frijoles, en todas nuestras sopas y sancochos, en las carnes, en pollos, en fin, en casi todo. La pimienta de olor, el aceite achotado o color en polvo si no tienen. El aceite achotado se hace calentando las semillas de achiote a fuego muy bajo en aceite hasta que suelte el color. Luego se deja enfriar y se guarda para toda la semana. El comino en polvo. Y ahora agregamos las carnes, el pollo, la costilla y lo dejamos cocinar. Es común que pensemos que entre más tiempo se cocinan las carnes en las sopas, el sabor del caldo va a ser mejor, pero en realidad no es así. Las carnes quedan sin saber a nada
Para eso que utilizamos los huesos, que son los que le dan el sabor y la sustancia. Echamos un poquito más de agua. Probamos y ajustamos la sal. Lo ponemos a hervir a un fuego moderado, que no sea muy fuerte. Y mezclamos con cuidado para que se desbarate el bastimento ligeramente y no del todo. Así controlamos el espesor que deseamos. Le echamos un poco de pimienta picante para que tenga su buen punto. Ya que va estando, echamos aproximadamente un cuarto de mazo de cilantro, que es la única hierba que usamos para aromatizar este sancocho. Ya va estando listo. Ya estoy mirando la consistencia del caldo y el sabor que estoy buscando. Bueno, les quiero contar que estos aromas me recuerdan a mi niñez, cuando me llevaban de paseo a las fincas de la zona bananera de Santa Marta, donde lo especial del día era el sancocho cocinado con leña, la que le da un sabor único. Se ponía todo menos la sopa sobre hojas de banano, en vez de usar bandejas de servir. Y a cada uno le daban un plato y una cuchara hechos con totuma. Le servían el caldo y luego uno escogía lo que más le gustaba para servirse. Siempre era una ocasión especial. Y este es el momento de sacar las bolitas de la pimienta de olor. Bueno, por favor, si les gustó, pónganme like con la campanita y no se olviden de suscribirse. Muchas gracias. Esta es la manera tradicional de servir el sancocho. Todo por separado. Las carnes, el bastimento, el caldo y los acompañamientos como son el arroz blanco, limón, ají picante y aguacate. Bueno, ya miraron cómo hacer un sancocho bien fácil y sencillo para poquitas personas. Espero que se animen, lo hagan y me cuenten. Al final de este video les pongo un enlace con la receta de cómo hacer un arroz blanco.